Dios nos enseña que Él quiere siempre recompensar a su pueblo, a sus hijos. Pero para recibir esa recompensa requiere de cumplir con ciertas obligaciones que se deben de hacer. Una persona que está trabajando recibe un aumento de salario porque su jefe, su patrón, está viendo que es muy dedicado a su trabajo. Ve que lo hace con empeño, tiene mérito, se esfuerza, algo tiene que lo coloca por encima de los demás. Y Dios quiere hacer algo con nosotros, Dios quiere siempre recompensarnos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, nos dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Cuando una persona está laborando, tiene que ejecutar las órdenes que se le ha dicho que haga. Se le ha encomendado una labor y él tiene que cumplir con esa orden, ¿sí? Pero no puede cambiar la orden, no puede hacer lo que él quiera, lo que él se le da la gana, sino que su trabajo es hacer lo que se le ha mandado y mejorar las ejecuciones, la forma en que se ha hecho, buscar la manera de mejorar para poder dar buenos resultados. Porque su patrón, su jefe, espera buenos resultados que lo favorezcan a él. Y como lo favorecen a él, también pueden favorecer al empleado, al trabajador. El Señor dice en su palabra: guardaos de hacer vuestra justicia. Guardaos es una advertencia. Él dice: cuídense de sus propias interpretaciones que los llevan a no cumplir los mandamientos de Dios. Cuídense de hacer su propia justicia, de salirse de los parámetros de las escrituras que Él nos ha dado. Cuídense de sus equivocadas interpretaciones. Si hay algo que tiene el pueblo de Dios, es interpretar las escrituras a su manera. Yo creo que esto es así, yo creo que así dice, yo creo que quiere decir, yo lo interpreto así. No, la palabra de Dios dice que ella misma se interpreta, o sea, que requiere de nuestro esfuerzo por estudiar las escrituras. Entonces aquí el Señor está haciendo una advertencia: guárdense, observen bien lo que dice la escritura y háganlo. Cuídense de sus propias interpretaciones que los llevan a no cumplir los mandamientos de Dios. Cuídense que sus equivocadas interpretaciones los desvíen de la justicia de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el desviarse impide que reciba recompensa. El salirse de los parámetros de la escritura impide que tú recibas recompensa. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Que cuando hacemos nuestra propia justicia, cuando interpretamos y ejecutamos mal los mandamientos, es porque estamos prestando atención a hombres, a personas que nos están aconsejando mal en los caminos del Señor, que están interpretando la escritura a su manera, para ser vistos, para ser aplaudidos, para ser felicitados, a veces hasta para caer en gracia de ellos.
¿Y quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estos hombres que el Señor está diciendo aquí? ¿Quiénes son estos hombres que los hombres ven y se agradan de que un conocedor y seguidor de Dios sea parte de la interpretación correcta de la Escritura para no cumplirla? ¿Quiénes son estos? O sea, creyendo que lo que hacemos es correcto, y esto agrada a muchas personas. Esto agrada a muchos. El Señor dice: presten atención a esto, porque de otra manera y sin equivocación no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y recompensa es premio, es galardón. Recompensa es respuesta a tus oraciones, respuesta de Dios a tu clamor, a tu oración. Pero ¿qué es lo que está impidiendo que tú recibas tu recompensa? Bueno, Él sigue diciendo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Primero aclaremos algo. Limosna en el hebreo es una traducción que viene de una palabra que se dice sedaká, que quiere decir caridad. Pero esta sedaká, este acto, es un acto de misericordia, es un acto de solidaridad con la necesidad de algo o de alguien que necesita ser ayudado. Eso es sedaká. Lo que usted conoce, limosna, como usted lo ha aprendido, es sacar lo más poquito y dar. ¿Sí o no? Cuando usted iba a misa y vamos a recoger la limosna, ¿usted qué sacaba? Las monedas de menos valor, ¿sí? Y esa era la limosna. Y se sentía feliz dando esas monedas de 2 pesos de aquella época. Sedaká es justicia. Sedaká significa hacer justicia solidariamente, restituir el derecho de un semejante a vivir con dignidad. Eso es sedaká. Cuando usted da algo a alguien, un acto de misericordia, para dar una limosna, usted está protegiendo el derecho que esa persona tiene de beber agua, de calmar su sed, de calmar su hambre. Es un derecho que ella tiene, pero por su condición de escasez no puede suplir a esa necesidad. Una persona de la calle, por ejemplo. En la obra de Dios, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, usted está supliendo la necesidad de lo que se necesita: servicios públicos, agua, papel higiénico. Usted suple la necesidad que hay, porque acá no se venden empanadas, porque el negocio aquí no es vender empanadas ni hacer tamales para suplir la necesidad de la iglesia, del templo. Amén. Caridad, limosna, sedaká. Dice la Escritura que ella tiene recompensa de Dios. Esta sedaká se mueve por algo. Primero es un sentimiento, algo que usted lo movió a dar, algo, usted pensó en dar algo, sea a alguien que lo necesita, sea a la obra de Dios, pero es algo de lo cual usted se motivó a dar, a ayudar a alguien, a un familiar, a un hermano. Es un sentimiento. Fíjese que por eso la palabra, cuando uno va al hebreo, sedaká es un acto de más elevación que el comprendimiento de la palabra limosna. Porque sedaká, aunque quiere decir acto de misericordia, hacer justicia, este se está moviendo por un sentimiento que yo tengo, por una actitud que me está impulsando a dar
para que mi prójimo esté mejor, para que supla su necesidad. Y eso lo ve Dios. Eso lo ve Dios. Dios ve nuestro pensamiento cuando tenemos la intención de dar algo. Eso llama la atención de Dios. Sedacá. Esa buena intención. Y esa buena intención recibe recompensa, porque Dios está esperando que active. Por eso dice, cuando estés en la casa de Dios y cuando tú prometas, recuerda que el ángel de Jehová está allí, oyendo tus promesas. Porque hay personas que prometen cosas a Dios, pero solamente es de un sentimiento de salir del apuro. Mas hay otras que lo hacen con un corazón de justicia, de sedacá, con la buena intención de hacerlo. Entonces, por eso dice la Escritura, no tardes en cumplirlo. ¿Para qué? No tardes en cumplir la promesa. ¿Para qué? Para ser recompensado. Ahora, en Proverbios 28-27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, o sea, el que hace sedacá, el que tiene la intención de dar y toma la actitud de hacerlo, no tendrá pobreza. Pobreza es escasez, ruina. Mas el que aparta sus ojos, ¿de qué? De hacer misericordia, tendrá muchas maldiciones, o sea, no tendrá recompensa. Salmo 41:1. Bienaventurado, aprobado el que piensa en el pobre, o sea, el que ya tiene en su intención ayudar a alguien o a algo. Bienaventurado, pero recuerda que bienaventurado no, yo entiendo que cuando uno lo busca en el hebreo no aparece la palabra bienaventurado, sino aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Aprobado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Amén. Entonces él dice, volviendo a Mateo capítulo 6, cuando pues des limosna, o sea, una obra de caridad, un acto, sedacá, no hagas tocar trompeta. Tocar trompeta es dar a conocer el acto de caridad que va a hacer o que hizo. Ay, es que yo di la otra vez, por allá hace como 1000 años, una ofrenda para la iglesia. Hermano, no dañes su bendición. ¿Para qué cuenta eso? No, pero es que así no dicen por la internet. Yo daba los diezmos y las ofrendas, y ahora que este pastor me abrió los ojos, que no hay que dar, pues ahora, oh, gloria a Dios. Se maldicen a sí mismos. Son malditos. Porque el Señor nos enseña a recibir para dar. Recibo y das. Recibo y doy. Recibo y doy. Yo di, yo ofrendé tanto, yo doy mis diezmos y ofrendas. Yo oré por esta situación suya y vea cómo Dios me ha respondido gracias a mis oraciones. Le hago una pregunta, ¿acaso así no dice la Escritura? ¿Acaso no dice la Escritura esta clase de comportamientos? Eso está en Lucas 18, verso 11. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Oraba con quién? ¿A Dios? No, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Fíjese que, mire lo que él está diciendo, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué está diciendo él?
Señor, mira, yo soy diferente. Yo no soy como estos, como los otros hombres que se roban los diezmos. ¿Por qué le está hablando de eso? Por el contrario, yo no soy como ellos. Yo antes ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y no soy como este rico, millonario, publicano, que roba al pueblo con los impuestos, porque los publicanos eran gente rica, no eran pobres. Usted cuando lee este pasaje, usted piensa que el publicano es un pobretón. No, es un hombre muy rico, muy adinerado, de cadenas de oro, de camionetas lujosas. Y él Mateo era un publicano, cobraba impuestos para Roma. Mas el publicano, o sea, el hombre rico que ganaba riquezas injustas porque cobraba impuestos al pueblo para Roma, y a él le quedaba una buena parte. Zaqueo, ¿se acuerda que era un hombre rico? ¿Sí? Él era un publicano. Mas el publicano, o sea, el hombre rico, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, un lamento, por favor, Señor, sé propicio a mí, que soy un transgresor de tu palabra. Os digo que este rico publicano que se humilló delante de mí, descendió a su casa justificado. ¿Acaso no sería este Zaqueo? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, el Señor está diciendo que este hombre, este fariseo, estaba tocando trompeta, estaba anunciando lo que él hacía. Ayunaba, oraba, daba diezmos, ofrendas. Le hago una pregunta: ¿hay que dejar de hacer eso? No hay que dejarlo de hacer. Lo que pasa es que él estaba anunciándolo. Se estaba enalteciendo de lo que hacía. Dice que él estaba tocando trompeta, estaba anunciando sus obras, estaba juzgando al que era el adúltero, al que era el ladrón. Y el Señor dice: cuando después obra de sedacá, cuando hagas obra de caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, él estaba orando, era consigo mismo, no con Dios. ¿Cuál es la razón, ahora sí, para que el Señor nos advierta, como nos lo dice en Mateo capítulo 6? Si volvemos a Mateo 6, el Señor dice: no hagas tocar trompeta delante de ti, para ser alabados por los hombres. La razón es para que no pierdas la recompensa de lo que tú has decidido hacer. Mas cuando tú des limosna, sedacá, una obra de caridad que te nació en el corazón, la buena intención de hacerlo, cuando tú hagas sedacá, no sepa, ¿qué dice allí? ¿No sepa qué? Dígalo fuerte. ¿Qué dice? No sepa quién. Allí no está diciendo tu mano. Allí no está hablando de mano. Mire bien el pasaje. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Fíjese que no está hablando de miembros del cuerpo.
Tremendo. Allí no está hablando de mi mano derecha y mi mano izquierda. Está hablando de personas que tienen pensamiento mezquino, porque él viene hablando de hombres, que no sepan los hombres lo que tú haces. Él no está diciendo que tu mano derecha no está hablando de manos, sino de las personas que te rodean, que te son tropiezo cuando tú quieres hacer una sedacá, una ofrenda, un diezmo, lo que tú quieras hacer con la obra de Dios o con alguien especial. Siempre vas a estar rodeado de personas que tienen un pensamiento mezquino para que no des. Entonces está hablando de personas que tienen ese pensamiento mezquino, que sabiendo que tú quieres dar, te predican, así no aparecen en el internet, en el YouTube, te predican, te aconsejan que no lo hagas. Y si no logran desmotivarte a dar, buscan con sus consejos que lo que tú vayas a dar sea poco o de mala calidad, porque en su corazón hay mezquindad, porque el corazón de ellos está inclinado a no dar, a recibir y no dar. ¿Inclinado hacia dónde? ¿A dónde está inclinado ese corazón? ¿Hacia qué lado? Hacia la izquierda. Izquierdosos. Un pensamiento mezquino. Tremendo lo que es la palabra de Dios. Izquierda es mano recogida, así habla en el hebreo. En el hebreo, izquierda es el que recoge su mano para no dar. Es recibir para no dar. Está hablando de personas, pues si miramos el texto está hablando de personas, no de miembros del cuerpo. En cambio la derecha, en este pasaje es que nadie sepa tu buena intención, porque tú ya tienes en mente, así como Dios, que Él de su diestra saca de la abundancia. Él saca, cuando tú estás en el lado contrario, que es la derecha, es porque tú piensas en lo que tienes para dar. Amén. Para bendecir con una sedacá a otras personas o a la obra de Dios. Mateo capítulo 25, verso 41. Para que veamos. Leámoslo desde antes, desde el verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, o sea, los que se dejan pastorear dentro del redil, de los cabritos. Los cabritos son los que saltan el cerco, los que se suben al árbol para saltar el cerco. Y pondrá las ovejas, o sea, los que reciben la palabra y la hacen. Ovejas que saben que tienen necesidad de él. Los colocará a su derecha, y los cabritos, o sea, los que saltan la cerca, y esto es algo que se vive, es algo real, y el Señor lo está tomando de allí, de algo real. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. O sea, recibían para dar. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos?
Los de la derecha, las ovejas, le responderán diciendo, ahora, ¿por qué son justos? Porque no están interpretando como dice en Mateo capítulo 6, verso 1. No están interpretando a su manera. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No, ellos están cumpliendo la Escritura. Por eso son justos. Verso 37. Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, o sea, gente que sirve en el reino de Dios, más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Le hago una pregunta, ¿acaso no son personas las que están hablando con el Señor? Son personas, son naciones. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Amén? Mire, hermanos, Dios sabe la necesidad suya. Dios conoce cada una de sus necesidades. Pero a veces la falta de decisión en buscar el reino de Dios, de golpear el trono de Dios con sus oraciones y sus acciones, o han impedido que usted reciba la recompensa, la respuesta que Dios le ha mandado. Tiene obstáculos. Por eso el Señor dice, cuidado, cuídate de los hombres, cuídate de no interpretar las Escrituras a tu manera. Hace unos días nos hablaba la Escritura en Lucas capítulo 8, y nos hablaba de esto. Nos exhortaba como ejemplo, diciendo, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, esta mujer fue limpiada y volvió atrás. Juana, mujer de Chuza, verso 3, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus riquezas, de sus bienes. O sea, estas mujeres tenían una necesidad, pero no eran mezquinas para con la obra de Dios. No eran mezquinas. Dice, servían de sus bienes, pero el Señor sabía la necesidad de ellas. Estaban enfermas, estaban endemoniadas. Magdalena fue una rebelde, dice allí, que tenía 7 espíritus, o sea que fue limpiada y luego volvió a su pecado. Y ese pecado le abrió puertas para que un demonio que había salido fuese a lugares desérticos y buscó a otros 7 y vinieron y tomaron posesión de ella.
¿Acaso no dice así la Escritura? O sea, el Señor la volvió a restaurar. Pero dice la Escritura que ellas eran generosas, servían a Dios de sus riquezas, de lo que tenían en su mano. El pueblo está esclavo, en ruina, en miseria, en escasez, y están clamando a Dios. Y claman, y llevan más de 300 años clamando a Dios por generaciones, Señor, quita de mí esta escasez. Señor, dame un buen trabajo. Señor, ayúdame. Señor, socórrenos. Señor, tu palabra dice que somos hijos de Abraham, que somos descendencia de Abraham, tu padre. Señor, estamos siendo maltratados, somos esclavos, trae liberación. Y Él les dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, en esclavitud, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. O sea, la tierra que era para ellos tierra de abundancia estaba poseída por demonios, por hombres fuertes. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus angustias. Él sabe que estás en angustia, afligido, necesitado, pero a veces tu corazón es mezquino, no das. Es fácil darle a otros, pero cuando se trata de la obra de Dios, hay mezquindad, hay egoísmo, hay tacañería, porque tienes en mente a esos hombres, como dice Mateo capítulo 6, a los cuales tú agradas consciente o inconscientemente y les das la razón, y te cambian el mandamiento de Dios. Y el Señor advierte: guárdense de hacer vuestra justicia, hagan obra de caridad, hagan sedacá, háganlo. Como les decía hace poco, este pueblo Dios lo sacó de la esclavitud, no sin antes celebrar una Pascua, una ofrenda, un sacrificio, de lo poco que tenían, porque no eran ricos, eran esclavos. Y de su esclavitud, Dios les pidió que sacrificaran un cordero. Como no eran abundantes y eran escasos, el Señor les dijo: inviten a su vecino más cercano y celebren la Pascua y compartan el cordero, porque no eran ricos. Y el Señor les dice: sacrifiquen el cordero, den ofrenda. Por tanto os digo, verso 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Es la vida más que el alimento o no? Porque cuando hay enfermedad, a veces no se puede comer sabroso. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Claro, puedes tener un vestido elegante, puedes tener una buena ropa, pero si estamos enfermos no podemos disfrutar de eso. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, claro, porque Él murió por nosotros en la viga de ejecución. Pero, aunque Dios está diciendo estas palabras, el pueblo de Dios siempre está afanado por las riquezas. Y Él pregunta, ¿por qué entonces os afanáis? ¿Por qué estáis ansiosos buscando las cosas de este mundo? Para resumirles la enseñanza, verso 33, mas buscad, golpea el trono de Dios, golpéalo con tus oraciones y con tus méritos, con tus actos, con lo que Dios manda hacer. Golpéalo. Golpea el reino de Dios, búscalo primeramente, busca el reino de Dios, busca, o sea que tienes que tomar la acción de buscar el reino. Eso no viene así por así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. Son todas. Te serán añadidas. Este hermano que está en Estados Unidos, les contaba, me hizo una llamada estando aquí en el ayuno. Me dijo, pastor, estoy que me voy de acá de la empresa porque, pues, aunque yo gano bien, pues yo quiero más, dice él, pero no me han subido el salario. Y hay otro compañero que está decidido a irse, a trabajar con una empresa de refrigeración y va a ganar más. Entonces yo estando allí le dije, estate quieto porque lo que tenés Dios te lo dio. No tienes que trabajar sábados, domingos ni festivos. Entras a las 7:30 y sales a las 5 de la tarde. Ya no estás como en el restaurante que trabajabas jueves, viernes, sábado, domingo y festivos desde las 4 hasta las 2 de la mañana, o desde las 10 de la mañana desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Ya no estás allí. Porque Dios ha visto tu fidelidad y Él responde. Y estando en esa llamada, le timbraron por el radio. Él trabaja en un colegio muy grande, pues, como un colegio del sur de aquí de Cali. Y lo llamaron, me dijo, uy, pastor, hoy Diego, me están llamando, quién sabe qué me van a decir. Y yo le digo, vaya que le van a subir el salario. Dice, uy, amén, dice él, amén. Y se fue. Y a los 10 minutos me llama. Me dice, hermano, me subieron el salario. Me van a pagar más. Y el compañero que se iba a ir, le dijeron, chao y hasta luego. ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas en algunos y en otros no? Porque hay en su corazón la disposición. Él no solamente lo hace para la iglesia, Él lo hace con su mamá, lo hace con su hermana, es generoso. Y es lo que Dios nos está hablando. Guárdense de hacer su propia justicia. Cuídense. Y cuando hagas esto, guárdalo, que sea entre tú y el Señor. Y allí hay recompensa. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. Bendice a tu pueblo. Sé tú obrando en él con tu poder, con tu amor, con tu misericordia. Yo le invito a que se ponga en pie, por favor. Gracias porque tú eres Dios grande y poderoso, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Bendito eres tú, Señor, que nos das el alimento, nos bendices con tu poder, con tu gracia. Si usted quiere decirle al Señor, Señor, ayúdame, hágalo. Dígale, Señor, ayúdame.